Bueno, entonces nos quedamos en materia. Bueno, entonces, los organismos vivos o los organismos se identifican por sus funciones vitales y por sus características generales. Sus funciones vitales son de dos tipos. Metabolismo, ¿sí? Que son reacciones químicas que hacen posible la vida, ¿sí? Que fue lo que yo le hablé a usted hace rato sobre el metabolismo de la célula, ¿sí? Que es muy importante para poder dar vida, ¿sí? Y estas reacciones químicas que hacen posible la vida dentro o a nivel celular, que vamos a ver nosotros más adelante, que cada célula presentan características particulares y poseen estructuras, y estas estructuras se encargan de producir o realizar las reacciones químicas, y estas reacciones químicas producen nuevos materiales y energía biológicamente útil, ¿sí? Energía, que fue lo que nosotros hablamos hace rato, que es el ATP, que es el adenosín trifosfato. Luego tenemos, o las funciones vitales también hacen posible la autoperpetuación, que son las que permiten la supervivencia de los organismos como individuo y como especie a través de la reproducción, la regulación y la adaptación, ¿sí? La adaptación biológica de cada ser vivo. Estos organismos también poseen características generales y entre ellas tenemos, poseen células, organización celular, transforman la energía, ¿sí? Tienen la capacidad de reproducción, de irritabilidad, o sea, se pueden lesionar, y hay células, o las células tienen una característica muy importante que se llama la apotoxis, que es la muerte celular, o sea, donde la célula, una vez que está lesionada, ¿sí? Una vez que está lesionada la célula, para no lesionarle a las células que se encuentran a su alrededor, deciden morirse. Entonces, ellos sufren una transformación biológica, y esta transformación biológica, gracias al sistema nervioso central, empieza ya a desdoblarse esa célula y empieza a morir. La homeostasis o la homeostasia, que es el equilibrio interno que debe presentarse dentro del organismo, tiene que haber un equilibrio, el crecimiento, el desarrollo, la adaptación y el movimiento. Entonces, los organismos, como dije, presentan funciones vitales de metabolismo y de autoperpetuación, y estos organismos a su vez poseen características generales. El campo de estudio de la biología, ¿sí? La biología estudia la taxonomía, en donde se estudia la clasificación de los organismos, la embriología, que estudia el desarrollo de los embriones, ¿sí? Desde el momento de la fecundación del espermatozoide con el óvulo, ¿sí? Y una vez que ocurre esa fecundación, se produce dentro del óvulo, se produce a ver cómo le digo, dos cosas muy importantes, que son la mitosis y que son la meiosis. Luego esas a su vez se van transfiriendo los cromosomas, tanto maternos como paternos, para dar forma o dar lugar ya al embrión en sí. Luego tenemos la fisiología, que estudia la función a nivel orgánico, ¿sí?
donde la fisiología estudia ya más bien o se centra más bien en el metabolismo de cada célula, ¿sí? Del cuerpo humano, la genética, que estudia la variación y la herencia, la ecología, que estudia la relación del organismo en su medio ambiente, la morfología, que estudia la forma y estructura de la célula, la bioquímica y la biofísica, que estudia la estructura y función a nivel molecular, en donde esta biofísica, sobre todo la biofísica y la bioquímica, va muy de la mano con la fisiología. Y luego tenemos la evolución, que estudia cambios en el tiempo, ¿sí? Entonces la biología estudia o presenta todos estos campos. El metabolismo se deriva del metabole, que significa cambio o transformación. ¿Y qué es lo que se transforma? Se transforma a los nutrientes que nosotros consumimos. Por ejemplo, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ¿sí? Estos nutrientes, a su vez, o a través de estos nutrientes, se pueden producir las reacciones químicas conocidas como reacciones metabólicas. Estas reacciones químicas se producen a nivel celular. Y la mayoría de las reacciones químicas o las reacciones metabólicas se producen a nivel del hígado, ¿sí? Porque el hígado posee dos estructuras, o sea, tres estructuras muy importantes y en mayor cantidad, que son el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, ¿sí? Que son estructuras que se encargan de desdoblar los nutrientes y por ende estos nutrientes pueden ir a nivel celular para poder producir energía. Estas reacciones químicas son necesarias para obtener materia de energía y esta materia de energía es necesaria para crecer, repararse y reproducirse, ¿sí? ¿Cuáles son estos nutrientes que fue lo que nosotros hablamos hace rato? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas, los minerales y el agua, ¿sí? Por ejemplo, los carbohidratos, si nosotros consumimos, qué sé yo, la sacarosa, que es el azúcar de mesa que nosotros utilizamos para endulzar, esta sacarosa tiene un tamaño así de grande, vamos a suponer que es así el tamaño de esa sacarosa, y tiene que ingresar en un punto pequeño que es la célula, en una estructura mucho menor que es la célula. Entonces esta sacarosa, que tiene que pasar, se tiene que desdoblar, se tiene que desdoblar en componentes más pequeños. ¿Y cuáles son los componentes más pequeños de la sacarosa? Son los carbohidratos. Entonces estos carbohidratos se desdoblan a nivel del intestino, a nivel del intestino delgado, ¿sí? A nivel del estómago y también a nivel del estómago y a nivel del intestino delgado. Entonces esto se desdobla en estructuras más pequeñas, que son los carbohidratos, y estos carbohidratos migran al hígado, y en el hígado el hígado se encarga de transportar estos carbohidratos a los órganos que necesitan de estos nutrientes, ¿sí? Lo mismo ocurre con el lípido, ¿sí? Por ejemplo, el lípido, nosotros tenemos el triglicérido, que es la estructura más pequeña del lípido, que son los triglicéridos. Las proteínas, ¿sí? Por ejemplo, las estructuras más pequeñas son los aminoácidos. Luego tenemos las vitaminas, los minerales y el agua. Entonces todo esto se tiene que desdoblar en estructuras más pequeñas para que pueda ingresar a nivel celular y por ende poder producir el metabolismo de la célula. Reacciones. Hay dos reacciones muy importantes. Las reacciones metabólicas son de dos tipos y ocurren en el interior de la célula, ¿sí? Ahí nosotros tenemos las reacciones catabólicas y las reacciones anabólicas, ¿sí? Las reacciones catabólicas son las que degradan moléculas complejas hasta moléculas simples, por lo que se desgastan
materiales y se produce energía y materia prima. Ejemplo, los carbohidratos, que fue lo que le hablé hace rato. Por ejemplo, las reacciones catabólicas son, por ejemplo, cuando nosotros consumimos el azúcar de mesa, la sacarosa, y gracias a una reacción catabólica, esta sacarosa se desdobla en carbohidratos, ¿sí? Y estos carbohidratos se utilizan para el metabolismo. Hola, ¿me escuchan? Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno. Sí, Ahora sí, profe. profe. Hola, profe, ahora te escuchamos. Salió de la nada, no sé qué le pasó, pero bueno. ¿Se ve bien la diapositiva? ¿Sí? ¿Ven la diapositiva? Cristina, ¿no estás viendo? Sí, se ve. ¿Vos no ves, Cristina? Espérate, voy a activar tu micrófono. Activa tu micrófono, Cristina. Apretá el botoncito donde está el micrófono y háblame. Hay un botoncito donde hay un micrófono ahí. ¿Ya ves la diapositiva? ¿Podés ver la imagen, Cristina? ¿No ves? ¿Y el resto ves? Sí, Sí, profe, se ve. ¿Sí? Ah, se ve Sí, perfecto. se ve. Sí, profe. bueno. Entonces, Ahora sí, profe. bueno, Cristina, está. Genial. Entonces, como dijimos, las reacciones catabólicas son aquellas reacciones que se encargan de degradar las moléculas más complejas, ¿sí? En estructuras más pequeñas, por ejemplo, los carbohidratos. Y las reacciones anabólicas son las que producen moléculas complejas a partir de las moléculas simples, por lo que se producen nuevos materiales y se almacena en energía. Por ejemplo, las reacciones anabólicas vendría a ser ya, por ejemplo, la producción del adenosín trifosfato, que es el ATP, ¿sí? Que es muy importante para la energía de nuestro cuerpo. Entonces, las reacciones metabólicas tenemos las catabólicas, que se encargan de degradar, y las reacciones anabólicas son las que se encargan de producir moléculas complejas a partir de moléculas simples. Procesos vitales del metabolismo, ¿sí? Tenemos tres: la nutrición, la respiración y la síntesis. La nutrición permite obtener nutrientes de tipo orgánico e inorgánico, ejemplo, biomoléculas, CO2, agua y sales. La respiración produce energía biológicamente útil por medio de reacciones químicas del catabolismo, ¿sí? Y la síntesis fabrica materias celulares utilizando las reacciones químicas del anabolismo, ¿sí? Para ello, ¿sí? La nutrición, muy importante para la producción de energía, que es el ATP. La respiración, muy importante para producir o ingresar oxígeno dentro de nuestro organismo y para poder expulsar el producto de desecho, que es el dióxido de carbono, el CO2, ¿sí? Y la síntesis es la fabricación, ¿sí? De moléculas o de nutrientes muy importantes para el organismo a través de los nutrientes. Clasificación de los organismos de acuerdo al tipo de nutrición. Ahí nos tenemos los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos son los que forman sus propios nutrientes orgánicos a partir de sustancias inorgánicas. Estos pueden ser fotoautótrofos,
Por ejemplo, gracias a la luz solar, ellos pueden producir o realizar su metabolismo y producir sus propios nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, las plantas, gracias a la fotosíntesis, y esta fotosíntesis necesita de la luz solar para poder producir la fotosíntesis. Y los quimioautótrofos son los que se encargan de producir o necesitan energía química. Los heterótrofos, ¿sí? No pueden formar sus propios nutrientes orgánicos a partir de sustancias inorgánicas, por ejemplo, los animales y los hongos. ¿Por qué no pueden? Porque ellos necesitan de los nutrientes. Los animales, por ejemplo, necesitan de los nutrientes, los carbohidratos, lípidos, proteínas, y los hongos necesitan de los nutrientes del suelo, ¿sí? Por ejemplo, el fósforo, el calcio. Entonces, ellos no pueden producir por sí solos sus propios nutrientes, ¿sí? Volvió a salir. ¿Me ven bien ahí? Puede ser la señal de mi internet. ¿Me ven bien ahí, chicos? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno. Hola, profe, ahora sí. Creo que la señal de mi internet está fallando. Vamos a continuar. Regulación del estado de equilibrio, ¿sí? Tenemos nosotros funciones de regulación del estado de equilibrio. Tenemos los procesos homeostáticos, que significa similar, homosis, similar y estasis permanecer, ¿sí? Permiten un funcionamiento autoconservador de los organismos, los cuales utilizan un sistema de estímulo-respuesta. O sea, entonces, la homeostasis se encarga de regular el funcionamiento interno de los organismos vivos. Por ejemplo, el hambre, o si uno tiene apetito, necesita nutrirse. Uno si presenta una herida, esa herida tiene que cicatrizar. El peligro, por ejemplo, se puede deber o se puede producir gracias o por el medio de un movimiento. Y la temperatura, tenemos el sudor. O sea, cuando aumenta la temperatura corporal, ¿sí? ¿Qué el cuerpo intenta hacer para que esa temperatura corporal no vaya subiendo? Uno empieza a sudar, ¿sí? Entonces, esos son los procesos homeostáticos. Entonces, para ir terminando las aportaciones, tenemos el microscopio, que fue considerado que fue Giovanni Ferber o Janssen, que se encargaron de fabricar, ¿sí? El microscopio electrónico. Robert Hooke fue el primero en utilizar la palabra célula, ¿sí? Al observar un corcho. Y René fue el primero en establecer que la célula era la unidad básica de la estructura, que fue lo que nosotros hablamos hace rato, que la unión de varias células producen los tejidos, y los tejidos a su vez producen órganos, y los órganos a su vez producen los sistemas, ¿sí? Matías, ¿sí? Fue un botánico, ¿sí? Que estableció que todos los vegetales estaban formados por células. Theodor, zoólogo de origen alemán, estableció que todos los tejidos animales estaban formados por células también. Rodolf, médico que estudiaba citogénesis de los procesos cancerosos, ¿sí? Él ya en el año 1858 ya empezó con las primeras investigaciones sobre las células cancerógenas, ¿sí? Y todo lo anterior lo que podemos resumir en 3 postulados, las cuales fundamentan la teoría celular, ¿sí? En donde los postulados de la teoría celular tenemos: la célula es la unidad de origen de todo ser vivo, la célula es la unidad de estructura, o sea, cada órgano, cada sistema está formada por estructuras más pequeñas que son las células, y la célula es la unidad de función. Bueno, ¿alguna pregunta? Que es sobre la histología, ¿sí? Que es la ciencia que se encarga de estudiar todos los tejidos, ¿sí? Profe, yo no veo nada. En mi computadora no se ve nada. Ahora no se ve nada. A ver, Yo tampoco no veo nada, profe. bueno, esperen. Esperen un ratito. Vamos a ver. Nada se ve, profe. Ok. Esperen.
Ahora sí. A ver. Ahí no ven tampoco. ¿No? Se ve, pero no se... Gris nomás se ve. Archivo ese. Está cargando, profe, supuestamente no aparece Profe, el se ve botón. su archivo nomás. Ah, bueno, esperen. Esperen un ratito. Ay. Vamos a ver. No, voy a tener que... ¿Saben qué vamos a hacer, chicos? Salgo y nos volvemos a conectar porque antes de ingresar a Zoom yo tengo que abrir mi archivo, si no, no me va a abrir. ¿Está? Salgo y nos volvemos a Dale, Dale, conectar. profe. ¿Está? Bueno, Dale. ok.